Esto que acabamos de hacer es algo que en la iglesia que a mí me toca dirigir, es algo que hacemos todas las semanas y le voy a platicar por qué sucede. Resulta que la iglesia comenzó con un grupo, una familia, que son como 30 personas y todos son parientes entre ellos, son todas las hermanas con sus esposos y primos con sus esposas, ¿no? Y obviamente es muy fácil convivir porque pues todos se conocen muy bien y no solamente son parientes, sino son muy buenos amigos, ¿no? Y entonces vino una persona que se estaba mudando de León a Guadalajara y se empieza a integrar a los grupos y la señora se sentía tan contenta y decía, ay, es que todos se saludan. Y luego le va y le dice a su marido inocentemente, es que son como una familia. Claro que son como una familia porque son parientes todos. Y entonces me di cuenta de lo delicado que es esto, ¿no? En mi iglesia, que se llama Palabra Viva, bueno, es la iglesia del Señor, pero luego me dan chance de cuidarla de vez en cuando. Somos una iglesia bien besucona y bien abrazona, y eso nos ha enseñado y ha sido bien sano porque a veces el pastor habla bien rápido, a veces el pastor enseña cosas que de repente se quedan ahora sí que como cara de what, ¿sí? Y todas las personas tienen toda la confianza de ir con cualquier otro y preguntarle, ¿sí? El que no captó una cosa, captó la otra, y eso nos hace ir a un solo lugar, ¿sí? Eso nos hace ir con un solo propósito. Y cuando le enseño yo a la iglesia en la que me toca presidir, yo les enseño, nosotros tenemos que hacer justicia. Y muchas veces creemos que justicia es que los papás de los niños de la guardería ABC, ¿sí?, reciban algo que nunca van a recibir a cambio de sus hijos, porque les pueden dar dinero, pueden meter a la cárcel a quien haya sido responsable y nunca van a sentir esa justicia. La palabra de Dios nos enseña que la justicia es el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que si nunca se había familiarizado con ese término, hágalo el día de hoy. Justicia, póngale justicia igual cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando nos vamos a los proverbios, las personas que viven en sabiduría, la palabra dice el hombre justo, 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 y habla muchas cosas del hombre justo. Entonces dice, el hombre que cumple la palabra de Dios, o que hace que la palabra de Dios se cumple. ¿Y sabe qué? El día de hoy, hace unos minutos, nos acabamos de convertir en hombres y mujeres justos. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Yo espero que usted lo haya hecho con el mismo gusto que yo, pero la verdad yo sentí abrazos muy ricos, me sentí muy bienvenido y ahora sí me siento en casa. Ayer aprendí a conocer a muchos de ustedes, otros los conozco ya de otras ocasiones, pero ahorita me siento en casa. Y ahora sí podemos decir que somos hermanos y acabamos de hacer que la palabra de Dios se cumpla. ¿Se da cuenta qué fácil? ¿Te acuerdas que platicamos de eso ayer? ¿Sí? La palabra de Dios así es. Y el día de hoy estamos en una garantía de bendición. Si usted quiere saber qué le va a pasar después de esto, agárrese el libro de Proverbios y se va a dar cuenta de cuántas bendiciones están listas para usted nada más por hacer lo correcto. ¿Sí? Porque fíjese nada más, nosotros venimos el día de hoy a la iglesia y muchas veces la gente viene a la iglesia a recibir, otros vienen a la iglesia a aprender, otros vienen a la iglesia a cumplir, otros vienen a la iglesia para que les den algo, ¿sí? Pero la palabra iglesia viene de un vocablo griego que se llama eclesia, ¿sí? Y eclesia significa todos convocados con un mismo fin, ¿sí? Entonces, si usted tiene reuniones en la semana, a lo mejor no está en la iglesia. Si usted tiene una célula, a lo mejor no está en la iglesia. Si usted va a que sus pastores lo aconsejen, a lo mejor no está en la iglesia. Pero después de todo lo que nos pasó en la semana, todos hemos sido convocados con un mismo fin, a adorar a Dios. Pero no se vale y no somos iglesia cuando unos vienen por un lado y otros vienen por otro lado y cada quien viene por su lado. ¿Usted me dijo que se llamaba ahorita? Usted de las botas. Usted, sí. ¿Cómo se llama usted? Juventino. Es que fíjese, Juventino es así medio. Entonces yo iba bajando por una chamarra al coche y venía Juventino y obviamente venía al lado de su mujer y la traía a la mano y entonces vio que estaba yo guapo y entonces la agarró más así y dijo, ¡hasta para acá! ¿No? ¡Esta es mía! Y como me vio de desconfianza, no me saludó, ¿no? Entonces le digo, buenos días, y luego le dice, buenos días, canijo, ¿no?
pero sigue siendo mía. Ya cuando vio aquí que no soy de cuidado, entonces ya vino y me dijo, mucho gusto, yo soy Juventino. Y dije, wow, hace rato nos vimos, pero ahora ya nos conocemos, ahora ya le puedo echar el chiste de su mujer, ¿no? Y dije, ahora sí la mujer de Juventino se puede sentir muy amada porque le iban cuidando, ¿no? Hágase para allá, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ahora sí ya puedo decir que Juventino y yo venimos y fuimos convocados exactamente a lo mismo. Ahora sí ya tenemos la libertad de que yo puedo pararme junto a él y podemos adorar a Dios, ¿sí? Es más, hasta lo puedo agarrar y lo puedo abrazar, a él, no a su mujer, y somos convocados a lo mismo, ya estamos para donde mismo, ¿sí? Y eso es algo que se nos olvida muchas veces hacer, ¿sí? Y a lo mejor voy a pisar algunos callos, pero ni modo. Yo soy una persona muy racional, yo tengo que entender todo lo que hago. Yo les platicaba ya a los jóvenes, yo recibí a Cristo en mi corazón a los 11 años de edad. Y a los 11 años de edad yo estaba buscando quién era Dios. Yo quería saber quién era Dios para saber quién era yo. Y entonces me voy, le entrego mi vida a Cristo y Dios me da un don de sanidad y empiezo yo a sanar gente y gente y gente y gente como loco y no sabía quién era Dios y todo el mundo quería que yo hiciera algo, pero nadie lo hacía conmigo. Y lo único que yo recuerdo que le decía a mi pastor es, esto no es Dios. Estas son señales que pasan y es una garantía de lo que Dios dice que va a hacer en mi corazón y por medio de mí. Y mire que me ha tocado sanar más de 1,600 personas en toda mi vida. Bueno, el Señor las ha sanado por medio de mí. Y ahí no estaba Dios. El favor y el poder de Dios puesto en mí estaba, pero Dios no. Hasta que alguien decidió hacerlo junto conmigo y entonces empezamos a hacer iglesia, ¿sí? Imagínense, dice Cristo, yo voy a venir por mi iglesia y de repente estamos todos aquí y se llevan la casita y se va la iglesia al cielo. Pues no, ¿verdad? ¿Por quiénes va a venir? Pues por nosotros. ¿Y cuándo va a venir? Cuando seamos iglesia. ¿Sí? Cuando seamos iglesia del Davis. Mire, esto es así de fácil. Fíjense nada más lo que voy a hacer. Voy a hacer 1, 2, 3 y se volteó al mismo tiempo que yo. No estamos puestos de acuerdo. Este de acá atrás y yo no somos iglesia, ¿no? Cuando somos iglesia, empezamos a funcionar. Fíjense algo que las iglesias lamentablemente se han pervertido, ¿sí? Han perdido el objetivo de lo que es venir a ser iglesia. Hay gente que viene aquí a la iglesia y lejos de venir a darle a Dios, lleva una canasta para llevar. A ver quién ora por mí, a ver qué me dan, a ver qué hacen, ¿sí? Cuando no, yo si soy iglesia junto con Emanuel, yo me voy a preocupar toda la semana por Emanuel para que él esté bien, para que el domingo podamos venir juntos y ser iglesia. ¿Por qué vamos a esperarnos a que sea el domingo para orar por él? ¿No? La palabra de Dios no tiene condición, la palabra de Dios no dice que vaya a suceder el día de la iglesia, ni que tiene que venir un gran profeta o un pastor muy guapo como yo a venir a predicar la palabra, ¿sí? La palabra dice que nosotros tenemos que venir un día específico a dar gracias y entregarle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros a lo largo de toda la semana. Porque si no tenemos nada que dar, no vale de nada que vengamos. Es lo mismo que vengamos aquí, que vayamos a cualquier otro lado o que estemos ahorita con las momias llenándolas de flores. Es lo mismo, ¿no? Porque si no lo hacemos juntos, ahorita decía el pastor, Jesús dijo, es necesario que nos reunamos, y luego les enseñó la Santa Cena. Porque yo soy soltero y vivo solo y le puedo decir, cenar solo es bien gacho. ¿Sí? ¿Sí? ¿A poco no? ¿Te ha pasado, Manuel? Cenar solo no importa lo que sea ni uno. Por eso gracias a Dios por el bendito Facebook. Porque cuando está uno solo le toma foto, lo pone en Facebook y todo el mundo está con uno. Le están pone like y entonces ya no estoy cenando solo. ¿Sí? Dios se acordó de los solos. Dijo que ya no estén solos. Por eso lo primero que dijo en la Biblia es no es bueno que el hombre esté solo y le dio Facebook. Ah, no, le dio una esposa, Chin. No era por ahí, pero casi le atino, ¿no? Pero fíjese, la Biblia empieza en eso. No es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y no nada más le dio una mujer, le dio una suegra, para que no esté solo, ¿no?
Dijo, va a haber una que no se va y otra que se queda. ¿Sí? Pero el no estar solos es para que funcionemos. Dice la Biblia, ¿sí? En el libro de Amós, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 3, no vaya y yo se lo digo, dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿No? Eso quiere decir, si usted y yo no nos ponemos de acuerdo para venir a la iglesia el día de hoy, todo lo que hagamos en la iglesia no tiene efecto. Por eso es tan importante que seamos puntuales en la iglesia, para que antes de que empecemos la alabanza nos pongamos de acuerdo, nos abracemos, nos besemos, ¿sí? Nos bendigamos y estemos en un mismo tono para que ahora sí verdaderamente podamos hacer que la alabanza suba como olor fragante delante de Dios. Porque fíjese nada más, si usted no llega a tiempo, es más, vamos a poner que usted llegó rayando así cuando Ani pone el ojo de huevo cocido así, ¿no? Ya usted ya se siente culpable y ya no saludó a nadie y ya no se puso de acuerdo con nadie, ¿no? Si llega tarde, todavía llega con cara de culpa. Y entonces no falta la señora religiosa al lado de, ¿no? Pues ya con ella tampoco se puso de acuerdo. Y entonces pasa toda la alabanza sufriendo o queriendo cerrar los ojos y levantar las manos, pero la verdad, nomás está esperando a ver quién llega más tarde para sentirse menos culpable. ¿Sí o no es cierto? Digo, tengo 25 años de ir a la iglesia, tengo mucha práctica en eso, se los prometo. Yo no llegaba temprano ni por equivocación, hasta que entendí que el venir a la iglesia tiene un propósito, ¿sí? El venir a la iglesia no es nomás para cumplir. El venir a la iglesia es la primer parte de nuestra fe que se convierte en dinámica y donde empezamos a funcionar hacia el propósito. Porque fíjese, dice Romanos 8:28, y esta es la gran equivocación que la gente tiene. Dice, todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Cristo. ¿Y sabe qué pasa dentro de nuestro corazón? Cuando vimos esto, así cerramos el ojo, apretamos el corazón y digo, sí lo quiero, para que a mí me aplique, ¿no? Pero la palabra dice, y a los que son llamados conforme a un propósito o a su propósito. Esa es una palabra excluyente, no es una palabra incluyente. Esto no abarca para todos, porque mucha gente dice, Dios por algo hace las cosas, porque todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Cristo. No. Las cosas nos vienen a bien, ¿sí? Cuando encontramos el propósito, cuando vivimos conforme al propósito y cuando estamos caminando hacia el propósito, entonces aún las situaciones adversas se convierten en buenas, agradables y perfectas de acuerdo a Dios, ¿sí? No podemos apretar el ojo y decir, ay, ahorita te quiero, porque no es cierto. Entonces, si estamos, ¿sí?, en una condición en donde llegamos tarde a la iglesia y en donde no sé qué tantas cosas, no va a pasar nada y entonces ni siquiera la prédica nos viene a bien, porque no le estamos demostrando nuestro amor a Cristo, ¿sí? Lo primero que yo debería de hacer es, ya son las 10:15 y Emanuel no ha llegado. Pues le hablo a Emanuel, ¿estás bien? ¿Qué hacemos? ¿No? Y cuando menos le voy a hablar, si no va a llegar a tiempo para ponernos de acuerdo, para que cuando llegue ya esté puesto de acuerdo con nosotros, esté enchufado con nosotros y entre directo a alabar a Dios, ¿sí? Y esto tiene mucho sentido y ahorita le voy a explicar a dónde voy. No le estoy llamando la atención y los pastores me trajeron a que les jalara las orejas. Esto es una parte funcional de la Biblia. Yo siempre, y es algo que si usted escucha mis videos en YouTube o también los ve para que se deleite el ojo, se va a dar cuenta. Yo siempre hablo de los principios del reino. Los principios son primero, ¿sí? Entonces, decía hace un ratito, acabamos de ser justos, dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahorita tuvimos 3 minutos donde habitamos en el mismo lugar, con la misma intención, ¿sí?, con el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque el habitar tiene algo importante. Yo quisiera vivir en Guanajuato, yo pago porque me regresen a vivir aquí, amo esta tierra, ¿sí? Pero ustedes sí habitan en este lugar y ustedes habitan en esta iglesia porque pasan varias horas a la semana aquí, ¿sí? Y tiene el mismo efecto que cuando estamos en problemas. El Salmo 91 nos dice, morando bajo la sombra del Altísimo, ¿qué? Vale. Morando bajo la sombra del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, es que me la repitieron por eso. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No el que va de visita los domingos a la iglesia.
no el que pone ojo de huevo cocido cuando empieza la alabanza, ¿sí? Dice, el que vive en la constante presencia de Dios va a tener los efectos de Dios, ¿sí? Pero lo que acabamos de leer hace un ratito en el libro de Amós quiere decir, sí tenemos que habitar, pero necesitamos habitar en conjunto, porque si no tendríamos muchas moradas por separado y tenemos un solo Dios que nos trajo y quiere que seamos una iglesia, que seamos un pueblo, que vayamos a un solo lugar. Mire, no se lo voy a presumir, pero no sabe el orgullo que siento, no sabe la verdadera sensación de amor hacia Dios que entiendo. Cuando la gente de mi iglesia me avisa, René, el domingo no voy a poder ir a la iglesia porque ando en Morelia. ¿En dónde me congrego? En Morelia, ¿no? Porque no importa el lugar físico, estamos en un solo espíritu y aunque ellos estén en Morelia y yo esté en Guadalajara, ¿sí? Estamos morando en el mismo lugar y bajo el ala del mismo Dios. Esta mañana mi WhatsApp se llenaba de toda la gente de la iglesia y me decían, pastor, no importa que estés en otro lugar, nuestro corazón está con Dios y contigo y estamos tan juntos en la adoración como si estuviéramos juntos físicamente, ¿sí? Este gordito ya no se sentía solo, ¿sí? Me siento muy amado por mi iglesia y mi iglesia es muy amada por mí y esto se refleja y eso me permitió ahorita que estuviéramos en la alabanza, aunque estamos físicamente aquí, yo me sentía junto con mi iglesia alabando. Eso es importante. Porque así podemos ser eclesia, podemos ser convocados con un mismo propósito, en un mismo lugar y en un mismo tiempo y empezamos a funcionar. Porque ¿qué pasa? Mucha gente viene conmigo, semanalmente yo creo que en promedio unas 40 personas vienen conmigo y me dicen, René, ¿cómo le haces para escuchar a la voz de Dios? Y yo siempre le digo, ¿cómo le haces tú para no escucharla? Nuestra naturaleza, nosotros fuimos creados con la naturaleza de escuchar la voz de Dios. Nuestra naturaleza, nosotros fuimos creados con la naturaleza de vivir en comunidad, ¿sí? Lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar donde no conocemos a nadie, hasta la señora del camión de enseguida empezamos a platicarle para no sentirnos solos, ¿o no? Es nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces es parte de nosotros. Todos tenemos una necesidad de Dios y si no, pregúntenles a todos los ateos, cuando hay turbulencias en el avión, todos necesitan a Dios, ¿sí? Se los digo porque me consta. Yo he viajado muchísimo en avión y me he tocado conocer, yo sí soy de los que platico con todo mundo, cuando no me quedo dormido primero, obviamente, y entonces siempre les empiezo a platicar y nunca falta, yo no sé por qué nunca falta la plática acerca de Dios y luego dice, no, pues yo no creo nada, ¿eh? Yo la verdad soy un hombre muy trabajador, soy exitoso, soy un padre de familia y se mueve el avión y le dice, ¿no? Les digo, ¿verdad? Me ha tocado comprobarlo muchas veces. Todos tenemos una necesidad natural de creer y todos tenemos una necesidad natural de sentirnos acompañados y de sabernos entre otros. Pero ¿sabe qué? Cuando pecamos, ¿qué hacemos? Nos aislamos, ¿nunca se ha fijado? Cuando pecamos pensamos que se nos ve, así es, como si trajéramos un letrero, ¿no? Gordo, tragón, ¿sí? Y entonces nos andamos escondiendo y nos aislamos de la gente porque pensamos que no le podemos platicar lo que hay dentro de nosotros. ¿Y eso sabe qué nos hace? Personas injustas. Porque la palabra de Dios dice que el perdón de los pecados solamente viene por confesión. Y dice la palabra, nos da una instrucción y dice, confiésense sus pecados los unos a los otros. La Biblia no dice que vayamos con un padre y le confesemos con nuestro pecado y que nos den 30 padres nuestros y 45 aves marías y 2 semanas con corcholatas en las rodillas, ¿sí? La palabra dice, tienes que ir con alguien, tienes que confesarle lo que hay dentro de tu corazón para que seas libre. Y cuando lo hayas confesado, simplemente ve y presenta tu pecado delante de Jesús. ¡Tan, tan! Y ya. Y entonces ahora sí, tú y el que le confesaste tu pecado son iglesia. Porque ahora sí los dos, uno pide perdón por su pecado y el otro intercede por él. ¿Y sabes qué es lo mejor? Interceden una sola vez. Porque si creen, el pecado se va a ir para siempre. Wow, ¿no? Y ahora sí tenemos toda la libertad de agarrar a ese que pecó, nos lo traemos a la iglesia y ya nada más le decimos, haz como Ani, ojo de huevo cocido, manos arriba y canta tan bonito como ella. ¿Sí? Y funciona.
Porque nuestra vida es transformada de un minuto a otro. Dice la palabra, fíjense, vino Jesús, o bueno, más bien, se lo voy a explicar de otra manera. Sale Adán y Eva del Edén, Dios los perdona por medio, fíjense nada más, dice la Biblia, la paga del pecado es ¿qué? O sea, el mentiroso y el asesino merecen morirse nada más por ser pecadores. Tan tan. Y dice la palabra que Adán y Eva pecaron y Dios tuvo que matar un par de corderos por su pecado y luego los vistió con la piel del cordero para que siempre se acordaran de que Dios los había cubierto en su pecado. Y luego los manda a la tierra y lo primero que les dice es: te voy a dar 5 instrucciones. ¿Sí? Les dice: fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala y enseñoréate de ella. ¿Sí? Crece este es Génesis 1:28 si tienen la cita. Le dice: primero crece en estatura, luego enséñales a otros a vivir como tú, luego tengan hijos justos, luego sean ustedes quienes hagan justicia entre los hombres y luego gobiernen la tierra por medio de esa justicia, ¿no? Cuando al hombre se le olvidó esto, porque Dios le dijo: te lo voy a poner fácil, 5, ¿no? Y luego el hombre empieza a crecer, le hacen un pueblo y luego van y se meten a Egipto, ¿no? Y se les olvidan los mandamientos, y luego Dios viene y los saca y los pasea 40 años por el desierto porque le dijo: no has aprendido nada, Y entonces de 5 mandamientos se los hizo 618. Dijo: no podías con 5, te voy a poner 618 para que se te quite, ¿no? Y entonces los hombres tuvieron que aprender a caminar en obediencia al mandamiento. Y luego el hombre pensó que era más importante el mandamiento que Dios y se le olvidó Dios, y entonces Dios volvió a guardar silencio otros 400 años, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Viene Jesús y les muestra la manera práctica del mandamiento. Y cuando se va, les dice: hagan discípulos, ¿sí? Y entonces lo que conocemos como la Gran Comisión es un reflejo paralelo a los primeros 5 mandamientos, a los 618 mandamientos de la ley y la Gran Comisión. Y la parte interesante dice: vayan a las naciones y hagan discípulos. Y esto resume las 2 primeros mandamientos. Dice: crece en estatura y enséñales a otros a vivir como tú. Nosotros pensamos que el discipulado es ir y hacer todos los libros de Beth Moore y no sé cuántas otras cosas. Y el discipulado no funciona así. El discipulado funciona muy diferente, y esto es una tradición judía, ahora sí que inspirada por Dios. Fíjense nada más lo que hacían los judíos. Los judíos a los 6 años de edad los metían a la escuela, los varones. Y tenían que entrar, de 6 a 12 años se tenían que aprender el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Se lo tenían que aprender de memoria. Tenían que aprender a explicarlo, tenían que saber interpretarlo y tenían que saber contárselo a otros. O sea, tenían que dominarlo de todo a todo. Cuando llegaban a los 12 años de edad, todos estos niños eran presentados delante de los sacerdotes de la iglesia y tenían que saber enseñar todo lo que sabían, y los sacerdotes tenían que poder preguntarles. Y entonces de ahí pasaba un filtrado, los muy, muy, muy buenos y todos los demás, ¿no? Entonces todos los demás eran mandados de regreso a su casa a aprender el oficio de su familia, y los muy, muy, muy buenos habían pasado por un periodo que se llamaba Beit Torah, ¿sí? Y entonces estos niños muy, 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 muy buenos eran metidos a una segunda etapa que se llamaba el Beit Talmud, que es donde estudiaban las tradiciones del pueblo judío y la historia. Y esto lo hacían de los 12 años a los 16, 4 años más. Y entonces es todo lo que conocemos nosotros como desde Josué hasta Malaquías, el resto del Antiguo Testamento. Y tenían que hacer lo mismo, se lo tenían que aprender de memoria, tenían que saber explicarlo, tenían que poderlo interpretar y tenían que enseñarlo a otros. Y entonces regresaban estos muchachitos con los sabios de la ley y iban y se presentaban otra vez. Y le decían: ahora sí, a ver, y luego los separaban, los muy, muy, muy buenos y todos los demás. Todos los demás eran mandados a casa de sus papás a aprender el oficio de su familia. Entonces, a estos muy, muy, muy buenos, a sus 16 años, les daban una carta, así como cuando van con American Idol y sí saben cantar, y les dan su carta amarilla, así llegan y salían de la puerta. ¿No? Y entonces ahora era trabajo de estos muchachos, a sus 16 años, el
ir y visitar todas las sinagogas que pudieran y conocer a todos los rabinos que pudieran para que encontraran un rabino que llenara su corazón, alguien que dijera, wow, cuando yo sea grande quiero ser como Ani, pero en masculino. ¿Sí? Ya te traigo en carro, ¿verdad? Es porque no te veo tanto. Ayer les tocó a los hijos del pastor. Entonces, lo que hacían estos muchachos era cuando ya encontraban a su rabino, rabí quiere decir maestro, entonces dice, ahora ya encontré a mi maestro, entonces lo empezaban a perseguir, así. Y entonces el rabino entraba a un restaurante y el muchacho salía corriendo y buscaba una bandeja con agua y le lavaba los pies. Y el rabino era su obligación el ignorarlo. Y entonces el rabino se bajaba de su burro y era obligación del muchacho de ir a conseguirle agua y cepillar al burro y para que cuando regresara fuera burro pero reluciente. ¿Sí? ¿Sí? No como el burro de Shrek, ¿no? Que nada más daba lata. Y todo esto pasaba más o menos como un mes para que el rabino le dirigiera la palabra al muchacho y le dijera, bueno, pues ¿qué te traes? ¿Tú qué o qué? ¿O de qué? ¿Cómo la veas? Y entonces le decía, es que yo quiero que tú seas mi rabino. Y le dice, ok, va. Entonces le dice, ¿tienes tanto tiempo? Vamos a poner que le daba otro mes para que te prepares. Y vas a venir a enseñarme todo lo que sabes. Y entonces venía este muchacho y otra vez, los rabinos tenían algo que le llamaban yog. ¿Qué quiere decir? Es la manera personal en cómo esas personas entienden la palabra de Dios y la interpretan. Hoy en día le llamamos doctrina, ¿sí? Entonces, si el rabino consideraba que el muchacho sabía lo que sabía y lo hablaba de acuerdo a su yog, a su manera de hacer las cosas, le decía, ¿sabes qué? Ve por tus cosas a tu casa. Y entonces el muchacho se iba a vivir a casa del rabino. Y entonces el muchacho, número uno, tenía que aprender a servir al rabino y iba a vivir con el rabino tanto tiempo hasta que el rabino y el muchacho supieran exactamente lo mismo. Changos peludos, ¿no? Hasta que supieran lo mismo y fueran exactamente iguales. ¿Y saben qué pasaba en ese momento? Acaba el rabino, lo metía en un río y lo sacaba y lo bautizaba. El bautizo significa cambio de estado. Entonces lo metió discípulo y lo sacó maestro. Y entonces eran dos iguales. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo le hicieron Pedro y Andrés para seguir inmediatamente a Jesús? Dice la palabra que estaban Pedro y Andrés limpiando sus redes, ¿sí? Y estaban trabajando y llegó Jesús y les dijo, síganme. Y los otros dejaron lo que tenían y no le avisaron ni a su mamá y se fueron detrás de él, ¿sí? Y no es porque haya pasado como en las películas de que pasaba Jesús ese que no se despeina con el aire. Síganme. ¡Ya! ¿No? No. Piensen en esto. Pedro y Andrés habían tenido el mismo sueño que todos los niños judíos. Lo más grande que podías ser jamás en tu vida era ser rabino. Era lo más alto a lo que podías aspirar. Los rabinos no solamente eran los maestros de la ley, sino eran los maestros de los oficios, eran los que sabían todo. Sí, eran como los licenciados, bueno, eran como los ingenieros, los licenciados, los maestros y los doctores, ¿no? ¿Sí? El que tiene su doctorado, bueno, ese era el rabino. Entonces, imagínense nada más esto. El rabino, ¿saben cómo se distinguía? El rabino iba vestido en un talit. Ese que vemos en las películas, que es ese manto así bien bonito, blanco, que parece que nunca se ensucia, que tiene esas rayas que no sabemos si son azules o moradas, pero más o menos así, y dorado, bueno, eso es un talit. El talit, ¿sí?, tiene que ver con los 618 mandamientos que les dije hace un rato. Este talit tiene un hilo por cada mandamiento. Y entonces significa que estas personas van cubiertas por la ley, es decir, se visten de obediencia. O sea, son intachables y son perfectos. Entonces va Jesús caminando, o sea, Jesús pasó por el mismo proceso, pasó de los 6 a los 12 años, ¿sí?, por el Beit Torah. Y a los 12 años fue y presentó, y esa es la famosa escena donde se pierde en el templo y ¿no? Y luego lo regresan a su casa y lo mandan al Beit Talmud. Y luego pasa el Beit Talmud y luego es discipulado 14 años por un rabino. Y esa es la explicación tan fácil por qué la Biblia no habla de la vida de Jesús desde que nació hasta que fue bautizado, porque toda la vida de todos los hombres judíos era exactamente la misma. ¿Sí? Era así como que, ¿para qué te la cuento? Si ya te la sabes, ¿no?
Entonces llega Jesús y entonces ahora recién en vestido de maestro, ¿qué es lo primero que necesita? Discípulos. ¿Y entonces qué fue a hacer? ¿Sí? Entonces estaban Pedro y Andrés, y dice la palabra que Pedro era un hombre no educado. Quiere decir que Pedro muy probablemente no pasó del Beit Torah. A los 12 años lo mandaron a su casa, vete a pescar, ¿no? Entonces él era un niño sin sueños. Todos querían ser rabinos porque era lo mejor que podían ser. Y de repente se encuentran con un hombre que era un rabino, y en vez de que ellos fueran a buscar al rabino y a corretearlo durante un mes, el rabino vino y les dijo: sígueme, conmigo no vas a pasar las pruebas ni los requisitos ni tienes que enseñar nada. Tu corazón me lo mostró todo y te voy a hacer lo mejor que se puede ser como hombre. Y los discípulos, Jesús les enseñó a hacer todo lo que él hacía. Jesús, antes de irse a la cruz, les dijo: las mismas cosas que yo hice ustedes van a hacer, y mayores. Quiere decir, si yo levanté muertos, ustedes van a levantar muertos, y si yo hice milagros, ustedes van a hacer milagros, porque ya les enseñé cómo. Y luego el libro de los Hechos nos enseña cómo. ¿Sí? Entonces, regresando a la gran comisión, es esto: ir al mundo y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir? Vamos, primeramente nos echamos un clamado en la Biblia, y luego tomamos a cualquier persona, nos ponemos de acuerdo con ella y le enseñamos a hacer exactamente como somos nosotros. Y cuando seamos iguales, vamos a empezar a caminar en conjunto, y ahora sí vamos a ser iglesia, porque ni a ustedes ni a mí nos falta nada, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos, lo somos en Cristo. ¿Sí? Y esto va a funcionar de varias maneras. No crea que es así como que, ay, ahora tenemos que meternos a la escuela bíblica. ¿No? Jesús nos habló de la imposición de manos. Pablo nos habló de la imposición de manos. Ayer hablábamos con los jóvenes. La imposición de manos es para la imposición de dones, ¿sí? Yo puedo tomar a cualquier persona, ¿sí? Y por el puro hecho de tocarlo, le voy a dar todo lo que tengo aquí. Dijo Pedro, le dijo al paralítico: no tengo oro ni tengo plata, pero todo lo que tengo te lo doy. Y el paralítico empezó a caminar y entró a la iglesia a alabar y adorar, tal como Pedro lo había sabido hacer, a pesar de que Pedro había estado con Jesús, y esta persona ni siquiera sabía quién era Jesús. Se lo transmitió por medio de la unción. Yo tengo la capacidad de darle a Manuel todo lo que está en mí, lo bueno nada más, ¿sí? ¿O quieres lo demás también? Es bien divertido. Bueno, ¿sí? ¿Le puedo decir todo? Si mi espíritu se conecta con el de él, para que seamos iguales en este momento. Y en este momento él se convierte en un discípulo mío, y se convierte en un hijo espiritual, y todo lo que yo haga y todo lo que yo declare sobre él, lo va a recibir, porque eso es lo que Jesús nos mandó a hacer. Está interesante, ¿no? Ahora entiende por qué es tan importante que nos juntemos todos los domingos, y antes de empezar a alabar a nuestro Dios, nos abracemos, nos bendigamos, nos besemos y nos digamos que nos amamos, porque cada vez vamos a ser más iguales. Cada vez vamos a ser nosotros más a imagen y semejanza el uno del otro, y en conjunto más a imagen y a semejanza de Dios. No podemos venir como individuos a la iglesia. No podemos venir independientes a la iglesia, porque no somos iglesia, entonces nomás somos un grupo de personas. Porque fíjense nomás qué delicado es esto, ¿no? La Biblia nos enseña, en mi segunda cita más favorita de la Biblia, Salmo 139, dice que aún nos podríamos ir al infierno y Dios está ahí. Y dice que aún podamos estar dormidos y Dios está en nuestros sueños. O sea, no hay manera que nos les escapemos a Dios. Y luego la gente dice: no, hermano, es que me he alejado de Dios. Y le digo: burro, pues ¿cómo le haces si no se puede? ¿No? ¿No? Pero fíjese nada más esto: a pesar de que sabemos que Dios está en todos lados, Jesús nos dijo: en donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Y sabe por qué se lo dijo? Porque a mí me ha tocado estar literalmente en conciertos, en convocaciones, en congresos en donde hay más de 5,000 personas, y no hay dos personas que vayamos con la misma intención, y Dios no se presenta y Dios no se manifiesta. ¿Sí? Puede suceder que los muchachos de la alabanza hagan un gran trabajo, porque lo hacen, y es uno de los trabajos más difíciles que existe en el reino de Dios, porque son los más atacados.
Pero si ellos hacen todo su trabajo, pero de este lado de las bocinas para allá, no hacemos nuestro trabajo, no pasa nada. Porque ellos ya tuvieron su intimidad con Dios previa para poder estar aquí. Pero acá no pasa nada. Entonces lo único que ustedes necesitan hacer, independientemente de que la música sea buena o no sea buena, ¿sí?, nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que venir con la misma intención. Tenemos que tener, y sería maravilloso que las personas que estén en la puerta, que no nada más le digan, hermano, bienvenido, ¿no?, sino que le pregunten, ¿usted qué problema trae hoy? No, pues tal, pues allá afuera se paran y lo oran y lo dejan allá afuera para que vengan en el mismo espíritu y entren, ¿no? Y no sé cómo le hagan aquí, la verdad no me interesa, pero es algo que sería muy útil. Porque fíjense, en mi iglesia no tenemos alabanza. En mi iglesia tenemos una bocina, tenemos un amplificador y cantamos con Marcos Witt, que viene y nos acompaña, y luego al ratito le da la chance a Marcela Gándara. De vez en cuando bailamos la bilirrubina con Luis, con lo que sea, ¿no? Pero ¿sabe qué? La presencia de Dios es tan intensa en mi iglesia. Fíjense nada más, nosotros nos reunimos tenemos una terraza en un parque público, que es más o menos del tamaño de este edificio. Tenemos un techo muy padre, tenemos unas paredes de malla sombra y todo el parque escucha lo que cantamos, lo que hablamos y lo que decimos. Y es impresionante, porque está la alabanza y la presencia de Dios es tan intensa que la gente del parque deja de hacer lo que está haciendo y viene y se asoma para ver qué hay. Y dice, wow, es que Dios está ahí. Y hay gente que se queda todo el servicio, nada más porque entendieron que en ese lugar había dos o más personas reunidas provocando la presencia de Dios y funcionando como eclesia, ¿sí? Y eso es algo que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sí? ¿Quiénes somos? Somos eclesia, ¿sí? Jesús sanaba a las personas, ¿sí?, muchos milagros, pero una de las cosas que hacía es que antes de sanar a las personas, y esto no lo dice la Biblia, pero lo dicen los libros de historia, ¿sí?, él primero platicaba con la gente y se preocupaba por quiénes eran. Está el famoso caso de este hombre que fue bajado por el techo, el paralítico, y Jesús lo vio a los ojos y dijo, este no tiene problemas de caminar, este hombre tiene problemas de pecado en su vida que no le permiten caminar, y le perdonó el pecado y se le quitó la bronca. Ayer a muchas de las personas con las que me tocó orar, yo les decía, tu problema no es un problema, tu problema es un problema de orden. Tenemos que poner el orden, que Dios sea verdaderamente el primero en tu vida y todas tus situaciones se van a empezar a acomodar. Pero para eso estamos ustedes y yo, ¿sí? Ustedes y yo tenemos la oportunidad, no la responsabilidad, la oportunidad de venir con cada uno de los demás y decirle, ¿me permites orar por ti? ¿Me puedes platicar qué hay en tu corazón? ¿Me permites preocuparme yo junto contigo por tus problemas? ¿Me permites escuchar tu pecado? Y luego ir a contárselo a todas las señoras gordas de la iglesia. Ah, no, ¿verdad? ¿Me permites escuchar tu pecado? Y vamos a pedirle los dos a Dios que lo perdone. Ya no lo cargues solo, carguémoslo en conjunto. Y en conjunto entreguémoslo a Dios para que sea Él el que lo cargue de veras, para que lo soltemos, ¿sí? Es por eso tan importante. Fíjense nada más, les voy a platicar con ejemplos muy gráficos. Les voy a platicar cómo funciona esto. No crea que yo me quiero hacer Jesús ni nada de esto. Cuando yo vivía aquí en Guanajuato hace algunos años, a mí me tocó abrir el Holiday Inn de la ciudad de Silao. Bueno, más bien, abrí el de aquí en Guanajuato y luego nos fuimos al de Silao. Y estamos en Silao. Y Silao pues tiene esa particularidad de que nadie vive en Silao, ¿no? Entonces nosotros íbamos entrados a las 9 de la mañana, salíamos a las 2. ¿Por qué se ríen? A ver, ¿son de Silao o qué? ¿No? Ah, bueno. Entonces, toda la gente que trabajábamos en oficinas o veníamos de Guanajuato, yo vivía en Guanajuato, otros venían de Irapuato, otros venían de León, y teníamos 2 horas de comida. ¿Y sabe lo horrible que es eso? Cuando 2 horas son tanto tiempo como para no tener que hacer, pero tan poquito como para no poder regresar a tu casa a comer y regresar, ¿no? Y entonces, yo estaba en la intercesión aquí en mi iglesia en Guanajuato, y yo tenía un problema. La intercesión era a las 7 y yo salía de mi trabajo a las 7, ¿no? Y entonces un día vengo con los hermanos y les digo, ay, hermanos, miren, vamos a ponernos de acuerdo. Yo los amo, yo sé que ustedes me aman, pero ¿cómo ven? Para que yo no te llegue tarde, vamos a cambiar la hora de la intercesión a las 8. ¿Y sabe qué me dijeron? No, nosotros siempre hemos hecho la intercesión a las 7.
Creo que ni quería, ¿no? Y entonces estaba yo verdaderamente frustrado, fui delante de Dios y le digo, Dios, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo lo que más me choca es la impuntualidad. Imagínense nada más, para llegar temprano ayer me vine 1 hora antes del servicio de jóvenes. No es cierto, pero sí llegué temprano, llegué antes de las 4 que me citaron. Entonces, y estaba yo realmente frustrado delante de Dios y le digo, Dios, tú sabes que yo quiero hacer esto, pero no me siento en unidad con la gente de la iglesia. Ahora sí que no somos, como dijo Temberiche, tú y yo somos uno mismo, no había Y entonces le dije, Señor, para que nosotros podamos transformar esto tendría que haber unidad. ¿Y sabe qué pasó? Eso fue un miércoles, porque la intercesión era los miércoles, yo estaba frustrado. El jueves en la mañana, llego a mi trabajo, yo era el segundo a bordo, estaba el gerente del hotel y yo era el segundo a bordo. Llego a mi hotel y estaban alrededor de mi oficina toda la gente de oficinas. Y llegan todos en conjunto conmigo y me dicen, René, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con tener 2 horas de comida. Y nosotros sabemos que eres tú el correcto para que vaya y hable con el gerente para que nos dé una solución. Y entonces ahora sí, un pueblo en conjunto vino delante de un Redentor que fue el que intercedió con el gran Dios. Digo, es un ejemplo, obviamente el gerente no era tan guapo como para ser Dios. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Fui yo con el gerente y le dije, señor gerente, tenemos un problema. Tenemos 2 horas de comida. Y me dice, ay, claro, ¿cuál es el problema? Pues coman 1 hora y salgan 1 hora más temprano. Así. ¿No? Yo el día anterior me había cortado las venas, me puse doble corcholata en las rodillas, sufría, me asomaba por la ventana a ver quién me veía llorar. ¿No? Y entonces fui con el gerente dice, pues claro, cambien el horario de la comida y váyanse 1 hora más temprano. Y ese día se acabaron mis problemas y a partir de ese día salíamos a las 6 y era yo el primero que se llegaba a la intercesión y les decía, ¿ya ven que no querían? Pues el que no llegue temprano no entra, Pero lo que necesitamos fue unidad. ¿Sí? Nosotros venimos comunidad, nosotros somos un pueblo, si no, no funcionamos. ¿Sí? Yo no puedo venir a predicar a esta iglesia si no primero voy y me dejo abrazar por Armando. Y si no me dejo abrazar por Judith y no estamos en un mismo espíritu. Todavía vine y abracé a varios de la alabanza y estamos en un mismo espíritu y ahora sí ya podemos hacer lo que querramos. Y entonces ahora sí podemos ir delante de Dios y pedirle lo que sea. Y en ese momento nos vamos a empezar a multiplicar porque la gente va a decir, mira, todos estos están tan juntos y tan puestos de acuerdo, ¿sí? Que queremos más. Y les voy a encargar de tarea porque lo van a tener que hacer. Échense un clavado en el libro de Hechos. En el libro de Hechos todo el tiempo y todo lo que hablaba, ¿sí? Era de personas puestas de acuerdo. Llegaban 2 y se ponían de acuerdo. Fíjense, estaba Pedro, para que vean, me encanta. Estaba Pedro solo delante de Dios y Dios le baja su manto con los animales impuros y le dice, Señor, yo no te creo, ¿no? Y entonces lo mandan llamar. Y se me acaba de olvidar el nombre del que lo ha llamado. Pero le mandan llamar un hombre que había escuchado de parte de Dios y le dijo, ponte de acuerdo con Pedro, cuando ustedes dos estén de acuerdo, yo me voy a manifestar. Y entonces Pedro está con esta disyuntiva y le está dando vueltas, ¿cómo que los animales impuros y que no sé qué y que aquí que allá? Y entonces cuando lo mandan llamar, viene y llega a la casa de este hombre, se ponen de acuerdo y le dice, tú les tienes que hablar de Dios a todos estos que no son judíos. Y ahí le cae el 20. Dios acaba de perdonar a todos los hombres por medio de Jesucristo. Y entonces, puestos de acuerdo, él y el de la casa, desciende el Espíritu Santo y todos los que les llamaban gentiles, toda esa gente que no conocía nada de Dios, ¡pum!, recibe el Espíritu Santo y de la noche a la mañana saben lo mismo que Pedro y que todos los demás. ¿No? Y todo por ponerse de acuerdo. Todo por ponerse de acuerdo. Todo por funcionar en conjunto. Así de fácil es la palabra. Jesús le dijo a Dios, Padre, que estos se hagan uno contigo como tú y yo somos uno. Porque Jesús siempre supo que aunque Él fuera Jesús, no podía hacer nada sin el Padre y no podía hacer nada sin el Espíritu Santo. Necesitaba la unidad de la famosa Trinidad que muchos hablan para que pudieran funcionar. Y les dijo, el pueblo se tiene que hacer uno contigo. Pero no se puede hacer uno contigo por individuales, se tiene que hacer como pueblo. Porque si fuera de otra manera, Dios no hubiera creado un pueblo y se hubiera llevado a Abraham y se hubiera llevado a Isaac y se hubiera llevado a Jacob.
Pero les dijo, no, a partir de ahora voy a ser un pueblo, porque como pueblo van a ser más fuertes en lo duro y en lo adverso y en lo bueno. Y entonces ahora sí vamos a hacer como dice el libro de Eclesiastés. Vamos a llorar con los que lloran y vamos a reír con los que ríen. Porque fíjense nada más, y le voy a pedir que me acompañen en el libro de Eclesiastés 4, en el versículo 9. ¿Sí? Los que traigan su Biblia, acompáñenme, y los que no se traigan su Biblia, denles vergüenza porque no traen Biblia. Bueno, no se crean, pero la verdad es que sí deberían de traer su Biblia, si no, ¿a qué venimos? Si venimos a la casa de Dios sin la palabra de Dios, entonces, pues como que no estamos bien puestos de acuerdo. Y es algo que deberíamos de preguntarnos. Después de que se besen y se abracen, pregúntense, ¿y tu Biblia? Y entonces deberían de traer una segunda Biblia para prestarle a aquel que no trae Biblia, ¿sí? ¿Sí? Júntate ahí enseguida, tú no tienes culpa, tú no sabías, ¿no? Ok, estamos en el libro de Eclesiastés 4, del 9 al 12, ¿sí? Y se los voy a leer yo. ¿Ya están todos ahí? ¿Sí? Ok, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. ¿Sí? Fíjese nada más qué importante es esto. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Hace un momento hablábamos, aquel que tiene pecado en su vida tiene que confesarlo con alguien más, para que los dos puedan ser redimidos y que uno pueda interceder por el otro. Dice: porque si cayeren uno, el uno lo levantará su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá quien lo levantare. Eso sí está bien feo. ¿Nunca les ha pasado eso? Es cuando se caen solos enfrente de la gente y luego se levantan y hasta se ríen. No me dolió. Sí, pues no hay quien. Porque para eso necesitamos al otro, para que diga, ¡y qué gacho! ¿No? Para que nos duela a gusto, porque pues a poco no, cuando nos duele nos tiene que doler, pues para que nos levantamos con orgullo. ¡Ay, ni me dolió! ¿Sí? Siempre tiene que haber uno que se burle de nosotros o que nos tome foto para el Facebook. ¿Sí? Sino que, ¿a poco no? Es que déjame te cuento, me caí, pues nadie nos cree hasta que no ven la foto del Facebook. Ya, no, pues ahí está, ¿no? Entonces todos serán mejores que uno porque juntarán para el Facebook. No. ¿Sí? Porque si uno cayere, el otro le levantará, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. ¿Sí? Dice, también, si dos estuvieran juntos, se calentarán mutuamente, como se calentará uno solo. ¿Sí? Te voy a platicar, ayer Ana Silvia se quedó con Julieta, que es una de mis mejores amigas, ella y su esposo, y se quedaron platicando las famosas cosas de mujeres. Tanto que no salieron. Y se pusieron su cobijita, se tomaron su cafecito, se echaron sus galletas y empezaron a comer prójimo. Y entonces le digo, ¿cómo te la pasaste? Y me dice, bien sabroso, pues porque solo pues no hubiera tenido chiste, ¿no? En ese tiempo de intimidad, que yo no me lo hubiera imaginado, Ana Silvia tomó la decisión más importante de su vida, porque estuvo yaciendo al lado de otra mujer que tiene una pasión por Cristo. Y entonces Ana Silvia tuvo la libertad de entregarle su vida a Cristo, porque se calentó con el amor que salía del corazón de Julieta. Qué importante, ¿no? Díganlo fuerte otra vez. Eso es todo, ¿no? Porque por eso tenemos que juntarnos. De lo que tenemos que darle a la más gente. Si ahorita, yo lo decía en la mañana y me encantó, ayer desperté y el Señor me despertó con respuestas a mis oraciones y lo compartí en Facebook. ¿Y sabe qué? Casi 100 personas le dieron like y entendieron lo que yo dije, y más de 5 personas entendieron y dijeron algo al respecto. Lo que Dios puso en mi corazón calentó el corazón de otros. ¿Sí? Nos juntamos aún en las herramientas electrónicas que son del diablo. No es cierto, no es cierto. Luego dice, y si alguno prevaleciere contra el otro, los dos le resistirán, y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo me hago amigo de cualquiera de ustedes y caminamos en conjunto hacia Cristo, el tercero es Dios, que está en medio de nosotros y nos va a hacer invencibles. ¿Sí? Por eso Batman y Robin son los mejores héroes de las caricaturas, porque son dos. Y eran los únicos que no tenían poderes mágicos. Si se ponen a pensarlo, los demás eran superhéroes y los calentaba el sol y no sé qué tanta cosa, y el otro salía del agua. Pero estos dos eran los únicos que sí eran hombres de veras. Y lo que los hizo fuertes era la unión, ¿no? Dice el dicho que la unión hace ¿qué?
¿sí? Y estamos entendiendo que la Biblia dice exactamente lo mismo, ¿sí? Aún para alabar tenemos que ser fuertes. Aún para hacer lo correcto y hacer lo justo tenemos que ser fuertes. Porque si yo sé, ¿sí? Si yo sé que cualquier persona tiene un problema, yo tengo que estarla viendo. No para recordarle que es un pecado, sino para estar intercediendo, por estar animándola, por estarle dando palabra y por declararle de parte de Dios que sí lo puede dejar. Porque aislado no funciona, ¿sí? Las personas que por alguna razón no van a la iglesia siempre tienen que tener otro que pregunte por ellos. Porque qué feo es ir a la iglesia y que nadie se dé cuenta. No ir a la iglesia y que nadie se dé cuenta, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez? A mí sí, muchas. Y un día les dije, me voy a ir de la iglesia para que se les quite. Y nadie se dio cuenta, ¿no? Peor tantito cuando llega uno a la iglesia y siempre le dan la bienvenida como nuevo porque no lo conocen a uno, ¿no? Tenemos que caminar en unidad, nos es indispensable, ¿sí? Y nos es indispensable hacerlo en Cristo, porque nos podemos juntar para muchas cosas, ¿no? También todas las parejas de malandros son dos, ¿sí? Y fíjese, para ellos también hay una palabra, dice en Lucas 6:39, dice, y les decía la parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? ¿Sí? Para ser vagos también hay que andar en conjunto y es más sabroso, ¿sí? Pero tenemos que tener el triple cordón, que es el de Cristo, para que seamos un cordón de 3 dobleces. Y por eso aquí es donde tenemos que empezar a hacer iglesia y tenemos que estar con el mismo propósito. Y aquí es en donde vamos a reflejar todo. Porque fíjese, aquí nos agarramos, nos hacemos fuertes y cuando salimos allá, la gente empieza a ver las luces individuales en la ciudad. Y entonces esas personas que nos ven a nosotros nos van a seguir aquí y aquí es en donde se van a fortalecer. Porque aquí es en donde nos hacemos justos. Y aquí es en donde nos llenamos en los beneficios, de todos los beneficios de Proverbios, ¿sí? Porque Proverbios no hace otra cosa más que hablar de nuestra vida de allá afuera. ¿Quieres ser próspero en tu economía? Ven aquí y esté justo y allá afuera te va a ir bien. ¿Quieres tener muchos hijos? Ven aquí y allá afuera te va a ir muy bien. Fíjate nada más lo que nos enseña Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia. ¿Sí? En todo tiempo ama el amigo. Pero de repente Manuel me torció la boca. Y no funcionamos. El amigo es siempre. Ana Silvia no nada más es mi prima, es una de las amigas que más quiero. Y tenemos esa cualidad de que nos podemos dejar de ver por años y cuando nos volvemos a ver pareciera que nos hubiéramos visto ayer. Nos amamos y nos sabemos todo, estamos al pendiente el uno del otro, ¿sí? El que es amigo tiene que aprender a ser amigo porque tiene que aprender a ser amigo como Dios lo fue y Dios lo es con nosotros. Porque aquí está el secreto y esto es a lo que venimos a la iglesia, fíjese. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que el que da la vida por un amigo. Yo no doy mi vida por desconocidos, por muy cristiano que sea. La verdad, ayer les estaba platicando en la cena. Yo fui misionero y me tocó ir a la India y me tocó ir y sentarme en medio de la gente que recoge excremento. Y por más amor que intenté tener, ¿sí? No lo pude hasta que no los conocí. Y cuando los conocí, los hice mis amigos, fui capaz de dar la vida por ellos. Antes, y perdónenme la palabra, no era más que un montón llenos de gente llena de caca, ¿sí? Por la pena, ¿no? Pero cuando los conocí, fui capaz de abrazarlos, fui capaz de besarlos y fui capaz de creer que mi amor era tan importante para ellos como que los podía sacar adelante. Y que si lo que yo les daba, que era Jesucristo, que había en mi corazón para ellos, y ahora sí que literalmente tuve que darles mi vida, porque se los prometo que no es nada agradable abrazar a personas llenas de excremento, ¿sí? Pero cuando lo haces con amor, no importa nada, los podrías llevar a tu casa. Y les di mi vida porque en serio las cosas que más aborrezco pasaron ahí y lo hice con amor. Si ustedes en esta iglesia no son capaces de dar la vida porque estén sentados enseguida de ustedes, tienen mucho que hacer, ¿sí? Pero no en lo externo, en lo interno. Pero tienen que empezar con pequeñas costumbres que los ayuden a conocerse los unos a los otros hasta que sean una iglesia y que funcionen hacia el mismo rumbo.
Y cuando se vean caminando hacia el mismo rumbo, se van a dar cuenta lo indispensables que son el uno y el otro en lo que Jesús está haciendo en medio de este lugar. Y entonces van a ser capaces de dar la vida por cualquiera, nada más porque están viendo que está batallando, que está fallando o que está haciendo algo que no es correcto. Y entonces van a dar todo lo que son y lo van a depositar en la otra persona. Y cuando salgan allá afuera, va a ser algo automático y va a ser algo glorioso. De eso se trata ser la iglesia. Si tú nunca habías considerado el hecho de dar tu vida por alguien más, hoy lo tienes que hacer. O deja de ser cristiano, también se vale. ¿Sí? Si no te gusta, no vengas. Pero si tú quieres saber que siempre va a haber alguien dispuesto a dar su vida por ti, o que tú la vas a dar por alguien más, estás en el lugar correcto. Ayer les compartía yo a los jóvenes, estoy tratando a una muchacha que se cansó de dar algo que no tenía, y cuando se dio cuenta que estaba sola y que no había nadie que estuviera dispuesto a dar su vida por ella, se intentó suicidar. Y dije, wow, qué fácil es sentirse solo. Esta muchacha se fue de misiones a Haití y aprendió a dar amor a mucha gente, y regresó a Guadalajara y trató de darle amor a todos sus amigos, y todo el amor no fue correspondido. ¿Y saben qué pasó? Se trató de suicidar porque estaba más sola que nunca en el momento que trató de dar. Tú no sabes lo que pasa en el corazón de la persona que está sentada enseguida de ti. Así que es muy importante el estarte preocupando por la persona enseguida de ti. ¿Sí? Porque todos tenemos que poder dar todo nosotros aquí en la alabanza y cumplir con un papel. Y si no es así, tienes toda la libertad de agarrar a esa persona de la mano, llevarla allá afuera, restaurar su corazón y luego entrar en conjunto. De eso se trata ser cristianos. De eso se trata tener una vida en Cristo. De eso se trata vivir para Cristo. Ahí es donde la palabra se hace tangible. Dice, vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque yo me prefiero morir si no tengo nada que darle a nadie. Prefiero morirme. No tiene sentido alguno salir a la calle y no tener a quien sonreírle. No tiene sentido alguno pasar un día sin ejecutar un milagro en la vida de alguien. No tiene sentido caminar por ningún lado y que una persona no haya recibido a Cristo por medio de ti el día de hoy. Y si hace muchos días que pasas así, estás caminando en muerte, porque no estás funcionando como iglesia con nadie, ni aún con los de tu casa. Y si eso no te duele, no sé qué te está pasando, pero eso es a lo que tenemos que venir el día de hoy. Necesitamos venir y entregarnos a Cristo y por medio de Cristo a los demás. La vida de la persona enseguida de ti tiene que ser la vida más importante del mundo. Y ayer se los dije a muchas de las personas que me tocó orar por ellos, le dije, me interesa que me agregues a Facebook porque quiero estar al pendiente de ti, quiero que estemos en comunicación. Ya viniste y me contaste tus problemas, entonces ¿y ahora qué hago? Necesito que me cuentes cómo sigue, porque si no, ¿cómo voy a orar por ti? Si no, ¿cómo te voy a dar de lo que Dios me dio? Ayer fue un momento de 5 minutos, pero ahora tenemos una vida entera para caminar en conjunto como amigos. Si no, ¿para qué seguimos aquí? Su lema debería de ser ese. No hay mayor amor que este, que el que da su vida por un amigo. Y si yo te pregunto el día de hoy, ¿tú estás dispuesto a dar la vida por el que está enseguida de ti? No lo digas por compromiso, dilo porque lo sientes. Y si no lo sientes, no hay problema, se vale. Lo que no se vale es salir de aquí pensando que vas a seguir igual. Lo que no se vale es salir igual. ¿Sí? Entonces, ¿me ayudan, muchachos de la alabanza?